Por favor. Qué hermoso día hace hoy, ¿verdad? Excelente, en medio de la naturaleza. Adrián, bienvenido a Conversando desde el ángulo teológico. En esta ocasión eres nuestro invitado especial. Queremos conversar entre amigos, entre hermanos, que corre la misma fe en nuestras venas. Amén. ¿Sobre qué vamos a conversar el día de hoy? Bueno, yo pienso que un punto muy importante a tratar, que en la mayoría de la cristiandad en general se toca extremadamente poco, y es el aspecto científico de nuestra fe. Porque muchas veces hablamos de la religión como que fuera algo mitológico o fantástico algunas veces. Como ciencia ficción, pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, ¿cómo es que hacemos esa conexión entre la palabra escrita de la Biblia y el mundo visible? ¿Será que la Biblia es un libro de texto meramente de historias y como fantasía? ¿O es un libro que nos da verdaderamente una historia real de sucesos reales que pasaron a lo largo de la historia? Lo segundo, yo diría que la Biblia es un libro científico. Básicamente nuestro tema va a ser de lo que nos rodea en esta ocasión, la creación y la destrucción. ¿Qué le parece, hermano Adrián, que antes de continuar nos arrodillemos y hagamos una oración? Claro que sí, por mi favor. hermano. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta gran oportunidad de estar en medio de tu hermosa naturaleza. Amén. Para poder hablar de todas las cosas que tú has creado, de todas las cosas que tú has hecho, y ver cómo la evidencia científica aún declara de tus magníficos hechos en este mundo. Gracias, Señor. Bendícenos y háblanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien. Entonces, en el punto de la creación, desde el ángulo científico netamente, que podemos demostrar que nuestra fe no solo es acción, sino que la fe es palpable. Tal cual podemos palpar este árbol. Es algo real. No creemos en una teoría que está en las nubes, sino que es algo real. Por favor. Sí, en otras palabras, nuestra fe no es una fe ciega. Se tiene que basar también en evidencia. No vamos a tener una respuesta a absolutamente todo, pero sí Dios nos ha dejado suficiente evidencia para basar nuestra fe en algo palpable, en algo real. Y lo demás lo acompañamos de una fe viva, ¿verdad? Y es algo interesante de que cuando hablamos del término ciencia, muchos piensan que o es ciencia o es Biblia. Pero no pueden ser las dos. Es decir, algunos o la mayoría se inclina solo a la ciencia, pero excluye o deja a un lado lo que es la palabra de Dios. Exacto. Sin embargo, debe haber algún grupo o compañía que combina las dos materias, exacto, la ciencia y la Santa Biblia. No sé si sabían, pero inclusive la ciencia moderna tiene su origen en la Biblia. Eso es impresionante. ¿Algunas citas en relación a científicos antiguos? Sí, tenemos una cita por un famoso escritor, C.S. Lewis. En su libro Milagros dice algo muy interesante, y voy a leer directamente su cita de ese libro. Dice: los hombres se volvieron científicos porque esperaban ley en la naturaleza, y esperaban ley en la naturaleza porque creían en un legislador. Entonces vemos que aún allá en el mundo, ¿verdad? ¿De dónde surgió la ciencia moderna? De la creencia de que existía un legislador, un Dios supremo, y por eso es que esperaban de que existiera un orden en los procesos naturales también. Es interesante, hermano Adrián, que este científico señala a un legislador con L mayúscula, legislador, haciendo referencia a alguien supremo, a un Dios. Ahora, es muy impresionante. Yo aquí tengo un celular. Y aquí en nuestro planeta, el globo terráqueo, está regido por leyes. Exacto. Puesto por un legislador. Exacto. Si yo quito mi mano, ¿qué va a ocurrir según la ley de la gravedad? Ese teléfono se tiene que caer. Voy a arriesgarme, espero que no destruir mi celular. 1, 2 y...
Tres. 3. Ya ven, ahí está la ley. La ley. Pero es algo interesante porque no importa si tú crees o no crees, la ley está ahí y la ley se va a cumplir. Guste o disguste, la ley sigue vigente. Absolutamente, porque la palabra de Dios no puede regresar a él vacía. Magnífico. ¿Tenemos alguna cita más? Sí, algo muy interesante a mencionar, el doctor John Lennox, él fue un profesor maestro en la Universidad de Oxford. Wow, eso en Europa, ¿cierto? Sí, en Inglaterra. En Inglaterra específicamente, la reina de los mares. Así es. Y miren lo que dice él. Esto fue de un podcast que tuvo con el doctor Jordan Peterson. Si pueden buscar el podcast, es el episodio 394, está en inglés. Okay. Pero esto es lo que él dice allí. Dice, la ciencia moderna es el legado de la cosmovisión bíblica y por lo tanto no es casualidad que los pioneros como Galileo, Kepler, Newton, Maxwell y así sucesivamente fueron creyentes en Dios. Wow, impresionante. Personajes que los reconocemos desde las aulas aprendiendo. Galileo, Galilei. Sí. Y la última parte que él menciona ahí también dice, la doctrina de la creación fue en realidad la creencia, la presuposición subyacente que permitió a las personas hacer ciencia. Wow. Si no hubieran creído en la doctrina de la creación, no hubieran podido hacer ciencia. Eso significa, hermano Adrián, que hoy nos transportamos con algo común, que bueno, es algo no sobrenatural, ya es común, un vehículo que tiene caballos de fuerza. Es decir, no pudiésemos utilizar ni siquiera el avión, los vehículos, los trenes, las computadoras, las redes sociales, si no hubiera tenido un punto de partida desde la creencia en un Dios creador. Exactamente. Y eso lo podemos ver de el antes y el después de la llegada de la Biblia. Por ejemplo, en Europa, muchas tribus de bárbaros, básicamente. ¿Y qué vino? La Biblia trajo una revolución de conocimiento, básicamente, una revolución literaria. Y eso lo podemos ver a través de la historia. Hermano Adrián, podemos decir entonces que las naciones que hoy son superpotencia, mencionemos algunas. Yo creo que todos sabemos que lo encabeza Estados Unidos de Norteamérica, la cual también está en la profecía Apocalipsis 13 del 11 en adelante, la bestia de 2 cuernos. Ahora, tenemos allá, hermano Adrián, el Silicon, ayúdeme eso, Silicon Valley, ¿no? Sí. Ahí tenemos varios emprendedores, etcétera, etcétera. Entonces, naciones como Estados Unidos, que han desarrollado en tecnología, en economía, en avances, en progreso, ¿lo han hecho porque han tenido contacto con el Dios creador de la Biblia? Absolutamente. Es como que Dios es el que eleva a la humanidad, por así decirlo, a través del conocimiento de su palabra. Claro que la gente también lo puede usar para cosas malas, ¿verdad? Pero Dios es el que levanta. El enemigo solo le interesa que nos degrademos, que lleguemos a un nivel lo más bajo posible en términos de conocimiento, en términos de todo, básicamente, ciencia, etc. Si no, miren nomás a las tribus antiguas, de bárbaros, en muchos lugares, en el norte de Europa o inclusive aquí en América. Exacto. Llegaron a un nivel que se empezaron a bajar hasta llegar a sacrificios humanos y toda clase de rituales que eran en ninguna forma ennoblecía a la humanidad, sino que cada vez más lo llevaba a un nivel más bajo. Y de ahí es que la Biblia llega, el cristianismo llega y eleva los estándares sociales, morales y de conocimiento. Excelente, magnífico. Entonces, en definitiva, es necesario la palabra de Dios. Yo diría, le debemos el avance tecnológico, todo el progreso de las naciones civilizadas a la palabra de Dios. Amén. Así es. Entonces, entremos a nuestro tema. Quería leer un pequeño párrafo a fin de conocerle. En la página 21, el primer párrafo, nos dice lo siguiente. Dice, por medio de la creación y de la redención,
por medio de la naturaleza y de Cristo se revelan las glorias del carácter divino. Entonces es algo interesante que aún la inspiración nos dice de que a través de lo creado, a través de la naturaleza, nosotros podemos entender mejor el carácter divino, o en otras palabras, las cosas espirituales. Cristo les hablaba en parábolas a los discípulos porque eran cosas comunes que ellos podían ver, que ellos podían tocar, que ellos podían entender. Y a través de esas lecciones visibles, eran capaces de entender las cosas invisibles. Maravilloso, en definitiva, eso es correcto. Exacto. También en el libro La conducción del niño, en la página 43, yo solo voy a leer un pequeño párrafo, pero les recomiendo que lean ahí toda esa página. Y habla específicamente, dice, de una segunda fuente de instrucción. ¿Cuál es esa segunda fuente de instrucción? Y nos dice aquí, la naturaleza ha de ser nuestro gran libro de texto. Amén. Después de la Biblia. La naturaleza, amén. Justo lo que tenemos ahora y nos rodea. Adrián, quiero invitarte a que hagamos unos segundos de silencio y escuchemos la naturaleza. 1, 2, 3. Qué hermosura. Hermosura. Ahí está un grillo, ahí está un ave de diversos colores. Aquí lo vemos. Ahí está, ¿ve? Oh, qué hermoso. Wow. Esto es real, Adrián. Creemos en algo real. Existe un Dios en el tercer cielo, pero también existe un enemigo. Exactamente, y ahí está el punto. Si existe un Dios creador, existe también un enemigo. Exactamente. Y este es un punto muy interesante porque si nos vamos al libro de Job, el libro de Job capítulo 12, voy a dar lectura a unos pequeños versículos del versículo 7 al 10 y el versículo 13. Job capítulo 12. Démosle por favor, leemos. Versículo 7, 10 y 13. Dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Tremendo. Interesante, hermano. Pongamos el ejemplo de la hormiga, que es parte de la tierra. Exacto. Dice, mira, oh insensato, oh perezoso, a la hormiga, y sé sabio. Amén. Dios nos habla definitivamente a través de la naturaleza. Absolutamente. Y es un punto que yo, volviendo a la parte inicial que decíamos, de real o fantasía, como cristianos podemos caer en la trampa de hacer que la palabra bíblica parezca algo como fantástico, fantasioso, ciencia ficción, y es un peligro que tenemos que darnos cuenta y corregir, porque de todo lo que hemos visto, tanto espíritu de profecía como Biblia, ¿a dónde nos manda? A la naturaleza, como un segundo libro de texto. Amén. Y si no aplicamos esa parte científica como parte de nuestra fe, es por eso de que muchas veces los jóvenes se nos van de nuestras iglesias. Pierden su fe. Porque, y piensan que esto no es serio, no es real. Exacto. Cuando eran pequeños les mostramos caricaturas del arca de Noé, de la creación, de todo, como puros dibujitos, que esos dibujos, yo les pregunto, ¿están basados en algo real? O ahí, sobre todo esas fotos del arca de Noé donde se enseñan y podemos poner una en pantalla. Animalitos sacando la cabecita. ¿Eso es algo real? De manera como que fuera una broma, un chiste. Exacto. Pero ya cuando pasan a su adolescencia, en su juventud o en su edad adulta, ellos se recuerdan de esas escenas y la toman como algo ficticio, no como real. Llegan a la escuela y los libros de texto ahora sí muestran todos los dibujitos como algo basado en la realidad, como algo basado en pruebas científicas. Contrarrestando, en este caso, a la creación. Exactamente. Entonces no hay un equilibrio entre lo que ya se sembró en la mente del niño y la mente del joven frente a sus catedráticos, que le dan una enseñanza solamente o netamente científica atea, se pudiera decir así. Exactamente. Entonces ese es el peligro y eso es lo que especialmente como padres debemos de corregir, de dar una enseñanza equilibrada a nuestros hijos, de tanto la parte de la naturaleza como la Biblia. Y es por eso que la cita que leíamos antes, ¿dónde?
en conducción del niño. Perfecto, qué buena observación. Exacto. Porque ¿qué tiene que ver un libro de niños hablando de ciencia, conversando de ciencia? Pero qué bueno, excelente aportación. Sí, y existe mucho material para los padres que están interesados en buscarlo. Existe mucho material constructivo, educativo, en términos científicos, basado en la autoridad bíblica. Amén. Entonces, hermano Adrián, creo que hay un clímax en esta conversación que tenemos en relación a la creación. ¿Cuáles serán nuestras bases sólidas, inspiradas por el cielo? Por favor, o las diversas partes donde podemos basarnos. Sí, entonces esto es un punto muy importante a tratar, porque no nos vamos a basar en cualquier doctrina, teología, cualquier idea que surja de la mente humana, sino que tiene que ser algo que provenga de arriba, de lo espiritual. Entonces yo diría que el orden a seguir en cuanto a este estudio de la naturaleza, este estudio científico, por así decirlo, de las cosas creadas, tiene que ser primero, y lo más esencial, nuestro primer libro de texto es la Biblia. Amén. La palabra de Dios, palabra autorizada que Dios nos ha dado y que ha preservado a través de las edades. Ahora, ¿cuál es nuestra segunda fuente después de este libro de la Biblia? Ahí, como adventistas del séptimo día, tenemos una ventaja comparado a otros, porque Dios también nos ha dado su testimonio, o en otras palabras, el espíritu de profecía. Hermano Adrián, quiero hacerle una pregunta. Yo sé la respuesta, pero quiero reafirmar en mi mente. ¿De qué religión es usted? Yo soy cuarta generación de adventista del séptimo día. Magnífico, entonces es de los nuestros. Creemos en el segunda base, que sería el espíritu de profecía. Amén. Amén. ¿Cuál sería la tercera? Entonces, una vez que tengamos esas dos bases esenciales y fundamentales, que yo diría que es palabra inspirada, palabra que viene directamente de una fuente celestial, esas son nuestras guías por las cuales nosotros podemos discernir, ¿verdad? De poder saber qué es correcto y qué no es correcto, basado en esas dos fuentes, tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Después tenemos dos fuentes más. Ok, tenemos dos más, que serían básicamente ya ahora la parte de los científicos, del estudio científico de los procesos naturales, por así decirlo. Ahora, en esas dos partes, ¿por qué digo que hay dos partes? Porque básicamente hay dos formas de ver la evidencia, porque la evidencia es la misma. Este árbol no va a cambiar. Crea en Dios o no crea en Dios, el árbol sigue estando allí. Entonces ahora hay dos formas de ver la prueba física. Una es a través de los ojos de la Biblia, que sería la ciencia creacionista. Dios nos dijo qué pasó, los científicos nos dicen cómo pasó. ¿Verdad? Y luego está el otro punto de vista, que es el punto de vista secular, o sin la existencia de Dios. Entonces tratan de interpretar todo lo visible solo de su propio conocimiento, sin un autor todopoderoso o esa parte de ese legislador, como estábamos viendo en esa cita inicial, ¿verdad? Entonces, dos puntos de vista diferentes, pero las pruebas, la evidencia son las mismas. Es las mismas. Es solo basado en qué contexto tú interpretas esas pruebas. Y el contexto tiene mucho que ver, porque si tu contexto está equivocado, todo lo demás va a estar equivocado. Pero si tu contexto es correcto, entonces tienes mucho más contexto. Una pregunta, hermano Adrián. Adelante. Entonces, basado en esas otras dos bases, por decirlo así, o dos maneras de ver las mismas evidencias o pruebas, pregunto, si yo me dedicara a la ciencia, a aplicar los pasos científicos, la experimentación, la comprobación, etcétera, y yo me convirtiera en un científico, pero como creo en la Biblia, entonces yo sería un científico de la ideología creacionista. ¿Es así? Exactamente, porque la base de toda teología, de toda teoría tuya sería basado en la Biblia. Dios nos dijo qué pasó,
nosotros ahora investigamos o vemos cómo es que pasaron esos procesos, básicamente. Entonces ya tenemos un contexto establecido, mientras que la parte secular tiene que ser todo de la nada, porque no conocemos nada, ¿verdad? Entonces ahí es cuando es mucho más difícil. Es decir, hay que creer más en como el científico secular, porque no tiene de dónde, por lo menos nos basamos en la Biblia. Exactamente. Y es por eso que yo le llamo como una fe a la doctrina de la evolución, porque tienes que tener una fe extraordinaria para llegar a creer en eso, que de la nada salga algo. Y luego evolucione. Exacto. También de la nada, sin ningún motivo. Y no sé, pero a mí me gusta mucho la matemática. Si multiplico algo por 0, ¿cuánto me da? 0. Pero ¿qué tal si multiplico 1.350.452 por 0? ¿Cuánto da? Sigue siendo 0. Entonces no importa qué le añadamos a la nada sigue siendo nada, ¿sí me entiende? Sí, le entiendo, hermano Adrián. Así es. Y de ahí es de que ellos tienen que tener aún más fe que nosotros. Entonces, si tuviésemos nosotros que elegir la ciencia creacionista o la ciencia secular, ¿cuál elegiría usted, hermano Adrián? Tengo que enfatizar, yo sé cuál es su respuesta, pero quiero enfatizar. Basado en la evidencia visible y también en la palabra autoridad bíblica, no puede existir otra que la ciencia creacionista. Amén. Entonces estamos en el mismo punto, hermano. Amén. Así que esto más nos une en la fe. Amén. Perfecto. Es como que le da fuerza, le da base, fundamento a nuestra fe. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú no crees que los 10 primeros capítulos de Génesis fueron palabra literal de Dios, todo lo demás en la Biblia no va a tener un fundamento. Entonces, por mucho que entiendas tú las escrituras, las profecías y todo lo demás, si no tienes ese fundamento literal basado bajo tus pies, como la roca que es Cristo, sólida, vas a estar edificando sobre la arena. Hermano Adrián, fuera de cámaras habíamos conversado, porque nos encanta hablar de las cosas de Dios, de la ciencia, de la teología, de la verdad presente, de apoyar este precioso mensaje. En nuestra conversación hablaba sobre Génesis. ¿Qué tipo de libro es Génesis? ¿Es biológico? Básicamente el libro de Génesis es un libro extremadamente interesante, especialmente desde un punto de vista científico, porque en el libro de Génesis no solo encontramos lo que comúnmente sabemos, ¿verdad?, que es el punto histórico, por así decirlo, historia, sino que ahí mismo en Génesis encontramos otras ciencias. Entonces, Génesis, historia. Historia es una de las ciencias. Okay. Segundo, geología. Geología. Tercero, biología. Biología, que tiene que ver con la vida, bio. Exacto. Perfecto, ¿qué más? La química. Química. En los Génesis. Diferentes elementos químicos, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Para la mente científica ve todas esas partes en el libro de Génesis. En ese libro del comienzo, donde Dios nos da el contexto, nuestro fundamento para nuestra existencia, de dónde venimos, cuál fue nuestro origen, todas esas preguntas que la ciencia hasta el día de hoy no tiene respuesta. Hermano, ya que estamos en esta parte, en Génesis capítulo 1, el verso 1, hay varios elementos y sé que usted los domina bien. Claro que Génesis sí. 1:1. Es interesante que siempre que uno trata de explicar la ciencia desde el punto de vista creacionista, desde el punto de vista bíblico, una de las preguntas que siempre los ateos vienen y lo confrontan y le dicen, y bueno, ¿y entonces quién creó a Dios? ¿Verdad? Esa es la pregunta que siempre llegan y dicen, ¿y quién creó a Dios? Bueno, para empezar, si alguien hubiera creado a Dios, Dios no pudiera ser Dios. Entonces ahí mismo nos damos cuenta de quién es Dios. Entonces tú tienes un concepto equivocado de quién es Dios si crees que alguien lo creó. Dios no puede tener creador para que sea Dios, ¿verdad? No sería Dios, sería una criatura. Exacto. Entonces ahí mismo podemos ver de que Dios está fuera de las cosas creadas, está por encima. Y ahora la pregunta es, ¿qué necesitamos para que algo exista?
para que este árbol, ¿verdad? Sí, Este árbol, utilicemos el árbol. Dígame, hermano, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que tiene? El árbol básicamente es lo que conocemos científicamente como algo materia física. ¿Tiene materia? Exactamente. Aquí está. Sí, todo lo que compone ese árbol se denomina como materia física. Materia física. Y ahora lo interesante de todo eso es que materia física es solo uno de los elementos para que algo exista. ¿El segundo elemento cuál sería? Es el espacio. Ocupa un espacio. Exactamente, porque si tú tienes la materia pero no tienes el espacio donde ponerla, ¿cómo puede existir sin el espacio donde ponerlo, ¿Y verdad? el tercer elemento? El tercer elemento sería el tiempo, porque tienes la materia, el espacio donde ponerlo, pero ¿cuándo lo pones? ¿En qué momento ese elemento viene a existencia? Entonces ahí necesitamos el tercer elemento, que sería el tiempo. El tiempo. ¿Y el árbol tiene el tiempo? Si cortáramos el árbol, ¿tiene anillos? ¿Se puede medir el tiempo? Ahí está, científico. Se ve el tiempo. Entonces los tres elementos: tiempo, espacio y materia. Amén. Y Dios es el que creó eso. Él está fuera de esos elementos, es el que creó esas cosas, por eso es Dios. Colocó el patrón. Exactamente, por eso es Dios, porque de lo contrario no sería Dios. ¿Me permite, hermano Adrián, leer Génesis 1:1 y usted nos lo explica? Adelante. Para ver si tenemos los tres elementos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Interesante que el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia Y del primer autor de la Biblia, Moisés, nos da la clave para la existencia de todo lo demás. ¿Qué dice ahí? En el principio. ¿A qué está eso ligado? pues viene a mi mente con tiempo. El tiempo. Principio. Si hay un Exacto. principio y un final, Sí. tiene que ver con tiempo. Exacto, entonces ahí está el elemento que mencionamos antes del tiempo. En el principio, el tiempo. Ya tenemos uno entonces. Tenemos Uno. A ver si pasa la prueba este versículo. ¿Qué más Me está dice? preocupando porque, ok, en el principio creó Dios los cielos. Cielos, ¿por qué no cielo? Dice cielos. Cielos en plural. En plural. Es como un concepto básicamente, en otras palabras, de una palabra más moderna que nosotros conocemos es espacio. El espacio exterior Sí, todo básicamente espacio. Todo. Entonces, tiempo, y espacio. ¿Qué más? Y dice, y la tierra ¿Qué es tierra? ¿Es una materia que? es una materia sólida. ¿Es esto? Exacto. Entonces, en ese primer versículo de la Biblia ya tenemos tiempo, espacio y materia. Que Dios está por encima de todo eso y creó todo eso. Hermano Adrián, aquí entre nos, yo creo que Cristo es el gran legislador. Creo que el Espíritu Santo es Dios. Creo que el Padre es nuestro Padre Celestial. ¿Estaría yo bien creer que Dios es un científico o estaría errado? Absolutamente. Dios ¿Absolutamente es errado? un científico. Absolutamente correcto. Correcto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la cita que acabamos de leer de A fin de conocerle, la página 21, si no me equivoco? Ahí nos decía que la naturaleza revela el carácter del Creador. Y una de las formas en que a veces es algo difícil de entender es el concepto de la Trinidad. ¿Cómo es posible que sean tres, pero sin embargo es uno? Es igual que nosotros hoy día, ¿verdad? Tenemos estos tres elementos. Los tres tienen que coexistir exactamente al mismo tiempo para que pueda existir algo. De la misma forma es como que Dios es tres, pero a la misma vez es uno. Uno. Y este versículo me gusta llamarlo como la Trinidad de Trinidades. La Trinidad de Trinidades. A ver. Por lo general, vamos a hablar así, claro. Nosotros crecimos desde el ámbito lo religioso. En mi caso, también adventista. Rodeado de libros, de la Biblia, varias versiones y de los libros del Espíritu de Profecía. Pero también tenía compañeros como católicos. Los católicos utilizan el término Trinidad. Sí. En la iglesia, en sus doctrinas, también está la creencia de la Trinidad. ¿Es bíblico? Por supuesto que sí, lo estamos comprobando. Ahora, el asunto de la Trinidad de Trinidades.
A ver, la Trinidad sí la había escuchado, pero ¿cómo así de Trinidades? Por favor, ¿me lo puede explicar, hermano Ativan? Sí, esto es algo básicamente más cerca del ámbito científico, por así decirlo, porque a través de la ciencia entendemos mejor el carácter de Dios. Desde ese punto de vista es que digo esto, porque si tú te das cuenta, si agarramos el concepto del tiempo, ¿el tiempo en cuántas partes se divide? Es mi pregunta. Vamos a ver, si me recuerdo, permítame, hermano, bajar libros. A ver, sería pasado, Exacto. 1, presente y futuro. Interesante, es 3. 3. Ahora el espacio, cuando hablamos de un espacio, un objeto que ocupa un lugar en el espacio, ¿cómo se mide? ¿En cuántas dimensiones? Me viene a la mente el 3D, ¿no? Exactamente. 3D. ¿Otra vez el 3? Otra vez el 3. ¿Y cuáles serían esas 3? Alto, largo y ancho. O grosor. Exactamente. Ahí está. Entonces vemos que el espacio también es como tridimensional. 3 nuevamente. 3. Y ahora si vamos a la materia en sí, ¿qué aprendemos en la escuela? ¿En cuánto se divide la materia? Ahora me recuerdo. Ahora voy a usar lo que aprendí en la escuela. Sería sólido, líquido y gaseoso. Ahí está, hermano. Entonces paso la 3 prueba. nuevamente. Entonces son 3 elementos necesarios: tiempo, espacio y materia. Y cada Y uno esos de 3 ellos están también subdivididos en 3 3. partes. Es como que vemos el carácter del Creador en las cosas creadas. Un ejemplo más aquí bíblico, si me permite, porque estamos en una bonita conversación. ¿Sí? Tenemos en el libro de los Hechos que Cristo entrenó a sus discípulos durante 40 días. Pero Cristo nunca trabajó solo. Cristo, en el bautismo estaba Él. En el bautismo estaba el Padre, porque dice que se escuchó la voz del Padre en el cielo y dijo: este es mi Hijo amado. Exactamente. Pero también descendió el Espíritu Santo como una paloma. Ahí 3. está la Trinidad. Hermano, esto no es casualidad. No, Esto es hermano. perfección. Absoluta Pero perfección. hablando de esto, tenemos la ecuación. 3 trabajaron en entrenamiento de los discípulos. ¿Durante cuántos días? 40 días. Si hacemos esta pequeña operación tan sencilla que un niño lo puede hacer, 3 trabajaron. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entrenando a los discípulos que llegaron a ser en un número de 120. Tenemos 3. Sí, Durante 40 días, 3 por 40, ¿cuánto nos da? 120. 120. 3, la Perfección. Trinidad trabajando. Maravilloso. Absolutamente, Definitivamente creemos en un Dios verdadero, creador. Absolutamente. Y solo para mencionar algo bien pequeño, esto, la parte tanto espiritual como científica, destruye completamente la falsa doctrina de que no existe el Espíritu Santo. Wow. Ahí está, hermano. Ahí está. Con la Trinidad de Trinidades. Repitamos, por favor, quiero grabármelo. Esta clase la quiero tener. Tiempo, espacio y materia. Y cada uno de estos elementos se subdivide en 3. Wow, esto es evidencia científica de que creemos en lo correcto. Amén. 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 ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoch Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web
Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.